Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz miércoles, un feliz jueves. Llegamos al viernes y quiero agradecer antes de nada a todos los nuevos suscriptores, muchísimas gracias, a los que siempre estáis ahí, gracias, a los que me dejáis vuestros comentarios, los que compartís el vídeo, muchísimas gracias, los que visualizáis el canal, gracias, porque las horas de visualización también son muy importantes. Así que por todo ello, muchísimas gracias. Nos vamos a ir ya con la lectura, no traigo al autor, porque ya lo presenté el miércoles, es Yukio Mishima de nuevo. Y como ya conocéis su vida un poquito, pues hoy nos vamos directamente con la obra. Traigo Confesiones de una máscara y de Yukio Mishima. Y bueno, es una autobiografía o tiene resonancias autobiográficos en los que un niño, preadolescente, adolescente y adulto lucha contra lo que siente, contra su homosexualidad y todo lo que va despertando conforme va creciendo estos sentimientos y lo que va experimentando. Y además es muy detallista en cuestión de los análisis de los sentimientos humanos. Tengo sentimientos encontrados con esta novela. Yo ya había leído El rumor de oleaje, que lo presenté aquí el miércoles, y me había gustado mucho, ya lo comenté. Entonces, cuando comencé a leer Confesiones de una máscara, la historia es muy distinta y alguien me preguntó que cómo iba el libro, que había tenido muy buenas referencias de él. En ese momento yo no llevaba ni 10 páginas y le dije que por ahora me estaba gustando mucho porque me hacía sentir un poco como lo que siento con Hermann Hesse. Hermann Hesse para mí es muy importante. Ya saqué una lectura sobre él, tengo que sacar más, lo que pasa es que es un autor que me da muchísimo miedo, como también me da miedo presentar a Gabriel García Márquez, que lo tengo que sacar ya, porque son grandes de la literatura y me da miedo meter la pata con una presentación que no esté a la altura. Tengo que presentar más de Hermann Hesse. Pues como digo, cuando yo empecé a leer Confesiones de una máscara, me dije, he encontrado al Hermann Hesse oriental. Para mí Hermann Hesse es como, cuando lo leo, es como regresar a un hogar donde me siento segura. Quien la haya leído sabrá a qué me refiero. Da igual la obra de Hermann Hesse que lea, la sensación es esa, estoy en un hogar y estoy segura, tengo a alguien que me entiende y me encuentro menos sola. Me pasó con Narciso y Golmundo, me pasó con Siddhartha, me pasó con El lobo estepario, Bajo las ruedas, Nulp, me ha pasado también con sus obras de poesía. Es decir, es algo que no es que me pase con una novela por el tema, sino que es la forma de escribir, la forma de expresarse y la forma de pensar y sentir que tiene Hermann Hesse. Y con Yukio Mishima yo pensaba que iba por el mismo estilo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Confesiones de una máscara no tiene la sutileza de Hermann Hesse, no tiene su delicadeza. Es mucho más agresiva, es mucho más brusca. Su forma de explicar la psicología profunda y torturada del protagonista es mucho más cruda, mucho más directa. Y es algo que me asombró porque precisamente la literatura japonesa, lo poquito que conozco de ella, se basa en la sutileza de los sentimientos y en la sutileza hacia el lector, la delicadeza hacia el lector que tiene que leer entre líneas.
con lo cual me asombró mucho esta forma de escribir de Yukio Mishima. Y sin embargo me gustó porque es romper un poco los moldes a los que nos tiene acostumbrado la literatura japonesa. Me pareció muy interesante el tema de la autosexualidad, de cómo hay una especie de desdoblamiento cuando quieres sentir como siente la otra persona, y la asociación de su enfermedad, de la hematodixia, con sus fantasías y sus sueños. La asociación es impecable, sabe expresarse muy bien lo que quiere decir, y creo que es algo que en algún momento, la morbosidad la hemos sentido todos en algún momento, y Yukio Mishima no tiene problema en confesarse en estas confesiones de una máscara. La verdad, me ha asombrado mucho lo bien que explica esa máscara que tiene que ponerse, que es una máscara de terror. No es que lo menospreciaran, es que él no sabía lo que le estaba pasando y por qué sentía así. Tenemos que tener en cuenta que la homosexualidad es hoy en día un tema tabú en muchísimos sitios. Por desgracia, ha sido un tema tabú en casi todas las culturas, en distintas épocas, y lo que el protagonista sentía era precisamente que lo que le pasaba era algo raro, que nadie más sentía así, porque no tenía referencias. Entonces, muy curioso, la forma muy profunda y muy exacta, la forma de sentir esa homosexualidad, ese terror. Y además ha descrito muy bien el terror y los shocks traumáticos que sienten todos los protagonistas en esta novela semi-autobiográfica. Porque tenemos que tener en cuenta que están metidos en una guerra y tienen miedo a morir. Sobre todo, lo que peor llevan los protagonistas es la incertidumbre, todos los personajes, la incertidumbre de lo que va a pasar en la siguiente hora, el siguiente minuto, el siguiente día. La muerte siempre está presente. Ya si visteis el vídeo anterior, visteis que Mishima tenía una relación con la muerte muy especial, que estaba obsesionado con la muerte, y cuando se lee la novela, cuando se lee este trabajo, se tiene la sensación de que tanto Mishima como todos los demás protagonistas, por ese shock traumático de estar metidos en una guerra, de ser bombardeados constantemente, parece como si quisieran adelantar el final, como si la única forma de acabar con esa inquietud que sienten, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, únicamente pudiera terminar con la muerte, que es, al final, es el lugar donde vamos a acabar todos, donde vamos a llegar todos, y es como si quisieran adelantar ese final, como si ya estuvieran cansados de esperar lo inevitable y de sufrir precisamente por ese final. Entonces juegan todos con la idea de la muerte, juegan todos con ese cómo será, y es muy curioso porque nos muestra sin decir la palabra ese shock traumático que hay en todas las guerras, en todos los que sufren una desgracia así. Otra cosa que también me sorprendió mucho es cómo compagina, cómo correlaciona la madurez de una persona con su forma de tocar música, de tocar un instrumento. Es muy curioso, eso te muestra la forma tan profunda, tan detallada, tan analista que tienen de mirar el mundo y de mirar a su alrededor los orientales, y que se deja demostrado sobre todo en la literatura. Es una obra que, aunque pueda parecer simplista, porque es muy erótica, tiene muchísimas referencias al onanismo, y además lo explica detalladamente en muchísimos pasajes. No es tan simple, es muy profunda a la hora de detallar los sentimientos. Por ejemplo, en la diferenciación que hay entre el sentimiento, el amor espiritual y el amor carnal, que se refleja en la relación que tiene el protagonista con Sonoko, demostrando una vez más que no todo es blanco-negro, que es muy difícil encasillar porque hay multitud de gamas de grises en medio y de muchísimos otros colores, y que
no es tan fácil decir es homosexual, es bisexual, es heterosexual. Es muy difícil encasillar los sentimientos y sobre todo encasillar a una persona según cómo siente. Es un error que cometemos todos, e incluso los que dicen que no quieren etiquetarse, al final se ponen una etiqueta de LGTBI, por ejemplo, o heterosexual, homosexual, o bisexual, o asexual, o pansexual. Entonces al final siempre la gente termina etiquetándose, quizás porque somos humanos y somos animales y necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos diferenciarnos sin darnos cuenta que ya de por sí somos muy distintos y que es muy difícil encasillar ciertas cosas. Entonces la obra de Mishima a mí me dio a entender que es una lucha en contra de todas las etiquetas, absolutamente todas, que el ser humano trata de ponerse. Sobre todo porque dentro de un ser humano pueden darse tantos sentimientos que a veces, incluso entre ellos, son muy difíciles de conciliar. La crítica es positiva, por supuesto, creo que es un trabajo muy interesante, pero también debo decir que la actitud del protagonista me resulta, y aquí voy a juzgar, me resulta muy egoísta, sobre todo con Sonoko, porque para mí es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Es normal que, bueno, pues que si la otra persona está de acuerdo, pues llevéis ese tipo de relación. No quiero dar un dato, pero también yo creo que somos suficientemente maduros y adultos como para saber cuándo estás siendo egoísta y cuándo estás perjudicando a alguien. Entonces en ese aspecto vemos el egoísmo de Mishima, o personaje inventado. Ya digo que es una pseudobiografía. No es lo que esperaba, no me ha desilusionado, pero no es lo que esperaba. Es una novela que merece la pena leerse, está llena de detalles, de análisis muy minuciosos de los sentimientos, pero se hace a veces un poco pesada, debo también decir. Confesiones de una máscara fue publicada cuando el autor, Mishima, solo contaba con 24 años y fue la que le hizo convertirse en toda una celebridad. Fue a partir de ahí cuando el nombre de Yukio Mishima comenzó a tener gran importancia en el mundo de la literatura japonesa. Bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación de hoy. Si os ha gustado el vídeo, un like, por favor, que son muy importantes. Suscribíos, gratuitos, no perdéis nada. Recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas. Dejadme vuestros comentarios si la habéis leído, qué os pareció, si pensáis leerla. Nos vemos el lunes. Pasad un feliz fin de semana. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.